Hace 36 años me estaba recibiendo de doctor en física en la Universidad Nacional de Córdoba y junto con mi familia decidimos venir a la Patagonia, acá a Bariloche. Mi especialidad de estudio fue la ciencia de los materiales, pero mi deseo era hacer de ese conocimiento una herramienta para hacer tecnología. Así que empecé a trabajar en INVAP. Toda mi carrera se desarrolló ahí. Empecé como un profesional más, como un nerd más de la tecnología y fue asumiendo distintos desafíos que me llevaron a llegar a ser gerente general de la empresa, cargo que dejé ahora a principios de año porque me jubilé y sigo apoyando a la empresa, pero ahora desde un rol en el directorio. En INVAP, en estos 36 años, aprendí un montón de cosas. Pero hay algo en particular que hoy quiero compartir con ustedes porque no solo me sirvió en mi vida laboral, sino también en muchos aspectos de la vida diaria, para todos, los desafíos que todos tenemos en la vida diaria. Y para resumirlo de alguna manera, es esa extravagante pregunta de cómo hacemos para aprender del futuro. Y bueno, resulta que cada vez más a menudo nos encontramos con desafíos donde los aprendizajes ya realizados, la experiencia del pasado, no son suficientes. Incluso situaciones que parecen semejantes a las del pasado, pero que por cambios de contextos sociales, cambios de contextos tecnológicos, resulta que las soluciones de antes ya no son aplicables. Entonces, necesitamos una manera de encontrar esas nuevas soluciones. Y ahí es donde la tecnología nos puede ayudar un poquito a identificar qué características necesitamos para encontrar esas nuevas soluciones. Déjenme contarles un poco de INVAP. INVAP es una empresa que nació hace 48 años, acá en Bariloche, en el seno del Centro Atómico Bariloche, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, junto al Instituto Balseiro, y que tuvo como propósito hacer del talento nacional una herramienta para desarrollar proyectos tecnológicos complejos. Lo hizo primero en el campo de la energía nuclear y posteriormente también hacemos proyectos en el área satelital y en el área de radares. Somos unas 1.700 personas, la mayoría técnicos y profesionales de distintas especialidades, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, desarrolladores de software, ingenieros nucleares, aeronáuticos, licenciados en administración de empresa, contadores, abogados, licenciados en comunicación, psicólogos, todos enfocados en lograr un único propósito, que es lograr con éxito los desarrollos, los desafíos que nuestros clientes nos ponen en esos desarrollos de sistemas complejos. ¿Y qué quiero decir con sistemas complejos? Bueno, para el caso de INVAP, hablar de sistemas complejos es hablar de reactores nucleares que producen radioisótopos, hablar de satélites, ya sea para la observación de la Tierra o para las comunicaciones, hablar de sistemas de radares que ayudan a hacer el control aéreo de todo el tráfico de aeronaves que tenemos en el país, hablar de centros de medicina nuclear, entre otros desafíos. Todos estos proyectos tienen un factor en común, que es la necesidad de articular cientos de personas para que trabajen con un único propósito. Cientos de diversas especialidades, todos conjugados para lograr ese éxito. Y el otro factor común que tienen todos estos proyectos es que por su complejidad y el contexto donde hay que aplicarlos, requieren constantemente de encontrar soluciones nuevas, en muchos casos soluciones únicas. Y es acá donde la metodología del desarrollo tecnológico nos puede dar una mano para entender qué necesitamos para aprender del futuro, para superar los desafíos que el futuro nos pone. Déjeme contarle una situación que ocurrió en el desarrollo de un satélite para que me sirva de ejemplo para explicar qué es lo que quiero decir. Los satélites se ponen en órbita con un cohete, con un lanzador. Normalmente eso se contrata a un fabricante
Por ejemplo, en el último satélite que la Argentina puso en órbita, que fue el SAOCOM, se hizo con un lanzador de SpaceX. Ese lanzador pone condiciones para lograr que el lanzamiento, la puesta en órbita del satélite sea exitoso. Esas condiciones impactan en el diseño del satélite. Una de las condiciones que pone es que el satélite tiene que estar balanceado. ¿Qué significa eso? Que si yo agarro el satélite y lo apoyo en el centro de su base, en un área muy chiquita, del tamaño de una moneda, este no se inclina, se queda vertical. Imagínense por un momento un elefante que esté tratando de hacer equilibrio en esa área tan pequeña como de una moneda. Y digo elefante porque el SAOCOM es un bicho que pesa 3 toneladas, 3.000 kilos, tiene 2 metros por 2 metros de base y 4 metros de altura. Es muy complejo en su interior, tiene un montón de computadoras, instrumentos, sensores, cableado, antenas, paneles solares. Todo eso necesita estar armoniosamente integrado y diseñado para lograr todos los requerimientos, inclusive esto del balanceo. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta desde el principio. Entonces, una situación que se dio fue que todavía, mientras el satélite estaba en los papeles, el responsable de diseñar la secuencia de integración del satélite, cómo se iba a ir armando, se da cuenta que va a llegar un momento donde va a querer conectar un determinado conector en una computadora y no va a tener acceso, no va a tener el espacio suficiente. Entonces, necesita correr esa computadora unos centímetros para lograr esa accesibilidad. Entonces se lo comenta al ingeniero de sistema, el ingeniero de sistema en una de las tantas reuniones del equipo de sistema plantea el problema y empieza la búsqueda de la solución. Empieza primero el ingeniero mecánico, responsable de la configuración del satélite, y dice, sí, no hay problemas, podemos mover esta computadora los centímetros necesarios para lograr la accesibilidad, pero me obliga a mover también la caja que está del otro lado del satélite, justamente para conservar el balanceo, conservar el centro de gravedad que nos pedía el lanzador. Y ahí tenemos un problema, porque al mover esa segunda caja, interfiero con la posición donde hay un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura es indispensable a la hora de controlar el ambiente térmico donde están todas esas cajas. Y entonces ahora el que opina es el ingeniero responsable del diseño térmico del satélite y dice, bueno, podemos encontrar otras posiciones. Y ahora el que habla es el que diseña el algoritmo y el software para hacer ese control y dice, sí, hay que correr algunos análisis y seguro que va a haber que modificar el software de la computadora de bordo. Y de esa manera se construye una solución. Este problema que les planteo es relativamente sencillo. Créanme que hay problemas bastante más complejos en el diseño de un satélite, pero es suficiente para detectar esas 3 características indispensables cuando uno tiene un problema complejo. La primera es que el problema hay que abordarlo en forma sistémica, en forma integrada. No es una solución local. Si yo solo miro la solución local, es posible que esté produciendo un daño mayor en otro lado. Entonces necesito una aproximación sistémica para lograr esa solución. El segundo, que es para lograr esa aproximación sistémica, necesito múltiples perspectivas, poder ver el problema desde distintos puntos de vista, en este caso desde distintas especialidades. Y la tercera característica importante es que esas personas que están tratando de construir esa solución lo hagan con una escucha activa, entendiendo el problema del otro, combinándolo con su aporte y tratando de que entre todos logren esa solución integral. Esta metodología es indispensable para el desarrollo tecnológico. Pero, ¿qué pasa si el desafío que tenemos no está en el campo tecnológico, está en el campo, digamos, social, en el ámbito de las personas? Bueno, la experiencia me dice que siguen siendo tan indispensables estas 3 características para lograr esa solución que nos dé una respuesta compleja a esta situación compleja que el futuro nos pone adelante. Necesitamos poder entender la complejidad de todo el sistema y no simplemente resolver algo porque en otro lado puede haber algo que esté causando más daño. Necesitamos poder ver toda esa complejidad y buscar la solución en ese ámbito.
También necesitamos la multiplicidad de perspectivas. Claro, ahora no son distintas especialidades de ingeniería, sino estamos hablando de una diversidad social. En particular, si tenemos un desafío que el futuro nos pone, que es distinto al anterior, hay una diversidad generacional que es muy importante tener en cuenta a la hora de buscar esas soluciones. Quiero poner mucho énfasis en esto de la diversidad generacional porque es algo que también está en INVAP. INVAP con 47 años tiene muchas generaciones, 3 o 4 generaciones conviviendo y trabajando en conjunto. Las que tienen mucha experiencia y los jóvenes que tienen un conocimiento académicamente muy actualizado y que hay que combinarlos, hay que poder hacer que esos valores trabajen juntos. Y les cuento que no es sencillo, pero es indispensable. Y para poner énfasis en esto, yo siempre cuento que cuando se creó INVAP, allá por los 70, lo hicieron un grupo de jóvenes. Tenían del orden de 30 años. Y resulta que los jóvenes no solo aportan conocimiento, aportan otra cosa que es muy valiosa, que es la pasión por transformar el futuro. Podemos decir que los jóvenes están más cerca de ese futuro que viene emergiendo y necesitamos aprovechar esa visión para encontrar la solución adecuada al desafío que este futuro nos impone. Obviamente, poder gestionar, poder articular esta diversidad social requiere también de una capacidad de escucha muy importante, una capacidad de escucha constructiva. Y esto que suena sencillo decirlo, no es tan fácil. Sobre todo en estos tiempos, donde vemos muchos ejemplos donde la escucha solo sirve para contestar. Yo diría más bien hasta para contraponer cuando lo que estoy escuchando no coincide con lo que yo digo, con lo que yo pienso. Y ahí cometemos una falta enorme para tratar de buscar esta solución o para poder aprender del futuro. Porque al negar esa construcción en el diálogo, y de alguna manera también estamos negando la perspectiva del otro, cuando no negamos al otro mismo. Entonces, mi reflexión es que si queremos realmente aprender del futuro, necesitamos reforzar conscientemente esa escucha activa, empática, constructiva, transformadora. Solo así vamos a estar aprendiendo del futuro. Y es más, no solo vamos a estar aprendiendo, nos vamos a estar comprometiendo con darle forma a ese futuro. Muchas gracias.